El montaje del circuito consta de un transformador que se conecta a una toma doméstica y transforma esta entrada a una salida que nos arroja 39 voltios. De aquí se conecta a un puente de diodos, el cual rectifica la onda para así pasar a un condensador de 3.3 milifaradios a 50 voltios. Para no forzar el condensador se utiliza esta capacidad. La onda salía filtrada de él y continuaría hacia el regulador LM317, el cual es el encargado de regular el voltaje de entrada y el voltaje de salida. De este se conecta a un potenciómetro, quien varía el voltaje de salida del LM317. Y aquí conectado a otros dos condensadores, al de 220 nanofaradios y al de 1 microfaradio, se encargarían de contener el voltaje de salida variable. A esto se le suma un pequeño circuito anticorto, el cual nos permite revelar si está haciendo un corto en la salida. En este caso, midiendo el voltaje AC presente en nuestra red doméstica, encontramos un voltaje de 124.6 voltios. Nuestro voltaje obtenido anteriormente de 124.6 voltios es conocido como el voltaje eficaz o el voltaje RMS. Este voltaje no es el voltaje total que se le suministra a nuestro transformador de la fuente. El voltaje total suministrado, el punto máximo de la señal que entra a nuestra red doméstica, es conocido como el voltaje eficaz por raíz de 2. El voltaje máximo, en este caso de 124.6 voltios por la raíz de 2, es igual a un voltaje máximo de 176.21 voltios. Ahora medimos el secundario del transformador. En este caso nos da una medición de 28.4 voltios en AC. Nuevamente, esta medición de voltaje de 28.4 voltios corresponde al voltaje RMS o el voltaje eficaz de la señal AC que se midió en el secundario del transformador. Para hallar el voltaje máximo, nuevamente aplicamos este voltaje por la raíz de 2, que en este caso el voltaje máximo de la señal es de 40.16 voltios. La señal del secundario del transformador ahora es rectificada en el puente rectificador de diodos, valga la redundancia. Posteriormente, esta señal es filtrada en el condensador y el voltaje máximo AC de 40.16 voltios es posible encontrarlo como una señal DC o un voltaje DC en el condensador. Esta medida de 38.1 voltios es cercana a los 40.16 voltios calculados para el máximo de la señal AC. Posteriormente, la señal AC medida en este condensador debería ser 0, por lo que efectivamente es 0. Debido a esto, verificamos el voltaje variable a la salida del regulador LM317. Para verificar este voltaje variable, medimos la salida de la fuente. Este voltaje varía gracias a la variación de resistencia brindado por el potenciómetro a la sección ajustable ADJ del regulador de voltaje o transistor LM317, finalmente regulando y variando el voltaje de salida alrededor desde 0.3 voltios o 0.1 por impurezas o pérdidas de señal hasta un voltaje máximo de alrededor de 21.1 voltios o 20.8. Para la medición del voltaje AC de esta salida, obtenemos que es 0 voltios gracias a que la señal de voltaje tiene un comportamiento DC, lo que indica una correcta regulación del circuito. Para los valores de nuestro circuito con una salida fija de 5 voltios, decidimos utilizar 38.2 voltios en BS, que son el voltaje de salida de nuestro condensador de 3.3 milifaradios, una resistencia de 440 ohms en RS, un diodo Zener de 5.1 voltios y una RL, la cual vamos a calcular. Gracias al datasheet encontramos que la IZ máxima del diodo Zener es de 49 miliamperios y la potencia máxima es de 249.9 miliwatts. Entonces, para calcular nuestra RL mínima, entonces utilizamos RS por BZ
sobre BS menos BZ, lo cual nos da la resistencia mínima, RL mínima, de 67.79 ohms. Ahora vamos a hallar nuestra IS, la cual es el BS menos el BZ sobre nuestra RS, la cual es de 75.22 miliamperios. Ya teniendo esta corriente, entonces vamos a pasar a nuestra fórmula de IL mínima, que es igual a IS menos IZ máxima. Entonces reemplazamos valores y obtenemos que nuestra IL mínima es de 26.22 miliamperios. Con este resultado pasamos a la fórmula de RL máxima, que es BZ sobre IL mínima. Entonces, reemplazando valores, obtenemos que la resistencia máxima, RL máxima, es de 194.5 ohms. Redondeando entonces nuestro resultado de RL mínima de 67.79 y nuestra RL máxima de 195 ohms, vamos a utilizar una resistencia de 100 ohms, la cual es más arriba de nuestra resistencia mínima y más abajo de nuestra resistencia máxima. Esta parte del circuito está conectada a la salida de nuestro condensador, el cual nos arroja 38.2 voltios, lo que está alimentando nuestro circuito. Pues como pudimos ver en los cálculos, teníamos una resistencia RS de 440 ohms, pero lo hemos dividido en dos resistencias en serie de 220 ohms a 5 watts para disipar más potencia. Después sigue nuestra diodo Zener de 5.1 voltios, que en paralelo tiene a su resistencia RL de 100 ohmios. Ahora vamos a proceder a medir nuestros 5 voltios fijos. Entonces, efectivamente tenemos 5.1 voltios en nuestra salida fija. En nuestro circuito normalmente observamos una salida de 20 voltios, pero si hacemos corto, el circuito anticortos enciende un LED para indicar que está haciendo corto. El voltaje deja de salir y por eso nuestro voltímetro se apaga.